porque se llama así y es precioso. La verdad es que Álvaro y yo somos un poco tontos y nos dicen antes de entrar en Colombia: no os salgáis de la ruta turística. Y ya es como la tercera vez que nos hemos salido, pero con muy buenos resultados, ¿no? Y hemos descubierto cosas muy bonitas. Porque también te vas confiando cada vez más de lo que vas viendo, y que al fin y al cabo es lo que siempre hemos dicho. Al fin y al cabo es lo que siempre hemos dicho de todos nuestros países. El 99,9% de la gente que vive en estos sitios es gente normal. Y bueno. Bueno, pues ya hemos descubierto por qué se llama la playa de Belén y no tiene playa. Es porque antiguamente, cuando llovía mucho, sí se creaba así como unos remansos de agua en el río, y como la tierra es así como arenisca, bastante fina, pues se creaban así como unas playas temporales. Y Belén, por lo visto, significa como que donde hacen pan, ¿no? Así que pues eso, por eso se llama la playa de Belén. Y ahora estamos viendo los estoraques, que son uno de los atractivos que hay que ver aquí, que son unas formaciones de roca y arena, y la verdad es que son bastante impresionantes. Me recuerdan un poco a algunos paisajes que vimos en la zona de Jujuy. Y si no habéis visto el vídeo, lo dejamos por aquí para que lo veáis. Las 10 de la mañana en San Gil, en la región de Santander, en Colombia, y ya estamos llegando casi al final de nuestra estancia en Colombia. Nos quedan un par de pueblitos que ver por aquí, Bogotá, y ya la semana que viene, bueno, justo dentro de una semana, nos vamos a México lindo. Buenas tardes, amigos. Estamos en Barichara, Santander, Colombia. Un abrazo, saludos a todos. Estamos haciendo una ruta de un par de horitas por un camino precioso hasta un pueblito que se llama Guane. Por lo visto esta ruta la hizo un alemán en 1874 y hay unas vistas del valle preciosas, y bueno, el camino es así como muy rural, de piedra. Y ya llegamos. Llegamos a Guane.
llegado. Hemos llegado, ¿no? Pensábamos que entre helados y cerveza no íbamos a llegar, pero hemos llegado. Hemos conseguido estirar el presupuesto y no solo eso, sino que el viaje no se va a acabar en Colombia, aún seguimos un poco más y ¿qué piensas? ¿Colombia? No, me ha gustado mucho, mucho. Es un país súper bonito, con muchísimos contrastes. La zona de costa, la zona andina, las de las montañas, que es donde está Bogotá, y la zona de la selva, que bueno, nosotros en Colombia no lo hemos visto. Pero se ve muchísimo la diferencia de la gente, el tipo de cultura, no sé, en la zona más por ejemplo, entre la costa y la montaña está lo que es el Valle del Cauca, el eje cafetero, todos pueblitos pequeños dedicados prácticamente enteros al cultivo de café, y ves que eso se vive mucho. Luego en Cartagena ves que pues son todos, la gran mayoría de la gente son afrodescendientes, el acento es diferente. Y en general las ciudades como más coloridas, me ha gustado eso mucho, más coloridas. Muy colonial. Cartagena es una ciudad increíble, preciosa. No sé, casi no lo he dicho lo suficiente, me ha encantado. Le doy el sello de, por el momento, es la ciudad más bonita en la que hemos estado. Para mi gusto, me parece que es un sitio increíble. Pero no solo Cartagena, en general los pueblitos así que hemos estado muy coloridos, o los pueblitos turísticos o que están así para el turista más coloniales, muy bien arreglados, mejor que en otros sitios que hemos estado, ¿verdad? Y sí, me ha gustado eso. Y luego, también la gente... Eso iba a decir, la gente que súper amables, muy abiertos, siempre muy dispuestos a ayudar. Yo creo que también hay mucha sensación de que la gente normal quiere cortar un poco esa preconcepción que se puede tener del país, de peligrosidad o de inseguridad, y hacen mucho activamente para que te sientas cómodo y para hacerte sentir bienvenido. Entonces, eso influye mucho. ¿Lleva alcohol? ¿Lleva alcohol? No lleva alcohol, lleva de fermentación. A ver. Por lo menos pretende. Sí, lo hemos notado los dos y lo hemos hablado, que nos gusta la calidez colombiana. Ha sido muy agradable, la verdad. Y hemos conocido mucha gente súper hospitalaria y nos vamos muy contentos. Y bueno, de aquí de Bogotá estuvimos antes de ayer en el centro histórico, muy bonito, muy llamativo. Hay una calle que se llama, aquí las calles son calles o carreras, es como en Estados Unidos, avenidas y calles. Y hay una que es carrera 7, que es toda peatonal, que atraviesa todo. Carrera 7ª, que es toda peatonal, que atraviesa todo el centro, entonces hay muchos negocios, mucho movimiento. Y bueno, ayer no pudimos hacer nada porque estuvo lloviendo todo el día, mal además, pero mucho. Así que nos quedamos en casita descansando, y hoy hemos subido al Cerro de Monserrate, que es un cerro que hay como al lateral de la ciudad. Bogotá es una ciudad gigantesca. Y bueno, hoy es domingo, el precio es más barato y entonces hay muchísima gente. Pero bueno, aún así las vistas son espectaculares. Sí. Y aquí se acaba nuestro itinerario por Sudamérica, es todo un logro. Salimos mañana ya. Y bueno, y si queréis saber por dónde sigue nuestro viaje, suscribiros para estar atentos. Ya nos queda poquito, ya nos queda muy poquito, así que bueno. No lo perdáis.